razonable, completamente razonable, que por lo menos tenga derecho a observador. Juan Dalmau, del Partido Independentista. Pues mira, Julio, ¿hay piña o no? No hay piña. En el Partido Independentista puertorriqueño lo que ha existido es una actitud de evitar la obstaculización de participación ciudadana, tanto en la inscripción de partidos como en la participación de candidatos independientes. Tanto así que mientras yo fui comisionado electoral se certificó en la pasada elección 4 partidos por petición adicionales, no solo el PIB, que se inscribió cerca de pasada el evento electoral del 2008, sino además el MUS, el PPR, el PPT, y participaron de las elecciones, además de candidatos independientes, tanto candidatos a distritos como por acumulación. Y creo que el error ha sido que durante este ciclo electoral se enmendó la ley de tal forma que se establecieron criterios onerosos o de alguna manera que cambiaron las reglas de juego a mitad de camino para que candidatos independientes tuvieran que recoger más endosos. Eso, de acuerdo a las disposiciones transicionales de la Constitución de Puerto Rico, no debe aplicar durante este cuatrienio. Así que los planteamientos que se estaban haciendo públicamente por algunos candidatos o aspirantes independientes, yo creo que pudieron haber tenido en su momento, y han tenido en algunos casos, un fundamento constitucional en los tribunales para que se revise. Ahora bien, no hay argumento que aguante un extremo. También, si un candidato o un partido desea aspirar, debe acreditar un mínimo de apoyo electoral para poder representar una legitimidad electoral. En el caso de los candidatos independientes, por ejemplo, o partidos políticos, candidatos independientes a la gobernación reciben fondos públicos. Así que ciertamente deben acreditar una representatividad creíble, que sea revisable por la institución que tiene en eso, la legalidad para poder autorizar la participación. ¿Los criterios actuales le parece que establecen esa legitimidad? Yo creo que no. Por ejemplo, en el caso de la candidatura al Senado por acumulación, un planteamiento que ha hecho Vargas Vidal, yo creo que era excesivo en comparación a candidatos independientes a la gobernación, era casi el doble, y aquellos reciben fondos públicos y él no. 56.000 eran 56.000, yo creo que eso es revisable. Creo que el planteamiento de que debe igualarse a las primarias, tampoco. Yo creo que es un extremo demasiado bajo, porque en las primarias, el que es candidato primarista por un partido que ya acreditó su representatividad, en términos ya sea por los votos o por los endosos recibidos, tiene que luego someterse a un escrutinio de votos de miles de electores, mientras que el candidato independiente, una vez recoge los endosos, va directo a la elección general. Así que hay que establecer un balance de acuerdo a la realidad electoral del país. Me llama así la atención, Julio, y con esto para que los demás compañeros puedan opinar, me llama así la atención que la determinación que toma en su momento, por falta precisamente de consenso, cuando tú hablabas del tema de que algunos acusan la piña, pues no ha habido consenso, la determinación la ha tomado la presidenta de la comisión unilateralmente. Es que a algunos candidatos les aplica y a otros no. En el caso de Vargas Vidal, con alfombra roja, y cuando María de Lourdes Guzmán hizo un planteamiento similar sobre los endosos del precinto 4, no, a esa no le aplica. Y entonces llama la atención que no vaya a ser que porque por algunas conveniencias algunos candidatos independientes son tratados de una manera y otros no. Por eso el criterio debe ser uniforme, de hecho, el propio Vargas Vidal dijo que qué bueno que lo habían fallado. Pero rechazó que esa fuera la determinación. Claro, dijo, pero tiene que aplicarle a todos. Echevarría, del Partido Popular. Bueno, me parece que está fuera de toda discusión posible el hecho de que existe una legitimación, una legitimidad, una razonabilidad en levantar endosos, en requerir la presentación de endosos para validar la fuerza electoral, el respaldo, la presencia de tanto de partidos como candidatos independientes. Me parece que eso está fuera de discusión y todos así lo entienden, incluso los candidatos independientes. Desde ese punto de vista, el doctor Bernier fue la primera persona, el primer funcionario, el primer candidato a nivel de partido que respaldó el cuestionamiento presentado por el doctor Vargas Vidal, en el sentido de que no necesariamente el endoso, sino el requisito cuantitativo del endoso era irrazonable. Se les requería sobre 53.000 endosos específicamente. Así que desde ese punto de vista sí entendemos que existe una visión en el sentido de que debe ser reevaluado el requisito relativo al endoso por parte de los candidatos independientes. Desde el punto de vista de la determinación de la Comisión Electoral, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, se menciona el aspecto unilateral, es que las disposiciones de ley establecen que si no existe consenso entre los comisionados, es la presidenta de la Junta la que tiene que tomar la determinación, y la determinación fue una en el sentido de, sí, validar el hecho de que el requisito cuantitativo
era muy alto y lo redujo. Ello es la prerrogativa de tanto del doctor Vargas Vidot como de los demás candidatos cuestionar judicialmente ese planteamiento, pero desde el punto de vista del Partido Popular, nosotros respetamos la participación más amplia posible de todas las personas que tengan la ambición de servir a nuestro país. El PNP había hecho sobre ese particular, sobre la posición de Bernier, que un poco venía a atender un entuerto que creó el Partido Popular, decía el PNP. Mira, Julio, José Aponte. Julio y a los compañeros y compañeras que estamos compartiendo aquí en el panel. Se escucha bien, don José, si no le pedimos que se acerque más. Perfecto. Uno tendría que ir a la génesis de lo que es la situación que uno está enfrentando en este momento. Y casualmente la enmienda a la ley electoral que se da en 2014-2015. Y en aquel momento yo participé en varias de las vistas que se dieron y llamaba la atención que había unas personas que simplemente no levantaban su voz de alerta a lo que se estaba haciendo por parte de la mayoría del Partido Popular. Y hoy están sufriendo las consecuencias. No estamos hablando, analizando las cualificaciones o no de Vargas Vidot o de cualquier otra persona, porque en el caso de Vargas Vidot, a quien conozco hace muchos años, puedo entender que tiene todas las cualificaciones. Eso está ahí. Ahora, el número de endosos estaba establecido por la ley y los reglamentos aplicables previo a comenzar el proceso de erradicación. Y yo no escuché, previo a eso, ningún planteamiento, ni de Vargas, ni de ninguno de los otros. Y de hecho, es posterior a que cierra el periodo de erradicación que se comienza a escuchar esta voz de alerta. Pero, ¿cuántas personas en un momento dado pudieron haber estado radicando y no radicaron porque entendieron que en lo más no podían, pero que en lo menos hubiesen podido? Entonces, se está legislando por la presidenta de la comisión, porque eso otro, o sea, una cosa es que no exista el consenso en la comisión, y estamos claros que la ley electoral dispone que cuando no hay consenso entre los comisionados es la presidenta o el presidente quien determina, pero eso es una cosa, pero legislar desde la presidencia es una situación sumamente delicada, porque lo que ha hecho ella es básicamente legislar desde la presidencia de la comisión. Ese es un planteamiento que se ha levantado, y de hecho voces dentro del Partido Popular como Carmen Yulín Cruz han dicho, sí, me parece que claro que Vargas Vidot tiene las cualificaciones y demás. Me interrumpa, te planteo eso a ti. Claro, pero el planteamiento es, ¿puede la presidenta tomar esa decisión de manera unilateral, número uno? Y número dos, ¿es justo para aquellos que no participaron del proceso porque las reglas eran distintas, cambiar las reglas a mitad de camino? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? La presidenta del PPT. Yo pienso que cambiar las reglas a mitad de camino es problemático. A nosotros nos consta de personas que querían radicar, que llevaron, me hablaron de una persona de Cataño que quería radicar y cuando se enteró de la cantidad de endosos que tenía que no lo hizo. Pues no lo hizo, y entonces pues cambiar después, pues eso es problemático. Y sabemos que pues en las leyes eso quizás no aplica porque pues tenías que haberlo radicado para después pelearlo, pero ciertamente eso es un problema. Y por otro lado, pues también entendemos que pues es la legislatura y el tribunal los que están llamados a cambiar la ley o a declararla inconstitucional. Echevarría, ¿qué opina usted? Bueno, representando al PPD. Sí, me parece que desde el punto de vista legal, propiamente, sin necesidad de abarcar más, tenía que existir un caso de controversia. Ese es el ordenamiento jurídico. Tenía que presentarse la situación para que fuera considerada por los tribunales de justicia. Así que me parece a mí que la etapa para maduración de un planteamiento de esa naturaleza es el adecuado desde el punto de vista de derecho y minimizar las determinaciones de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que deben ir dirigidas más que otra cosa a presentarle ante el tribunal la interpretación de la presidenta de la comisión versus el poder constitucional que posee el tribunal para respetar y resguardar los derechos. Pero el PPD cree que la presidenta puede actuar de manera unilateral o no.
Bueno, nosotros entendemos que se actuó conforme, como se entiende las disposiciones de ley aplicables, tanto en derecho de manera correcta, y derecho administrativo. Ella entendió, nosotros no vamos a entrar en esas determinaciones, vamos a resguardar la autonomía e incluso independencia de la Comisión Estatal de Elecciones, que actuó conforme derecho, y existe la prerrogativa de los candidatos independientes a presentar su planteamiento ante el tribunal y será el tribunal que... ¿Y el cambio de las reglas a mitad de camino, qué le parece a usted? Pues como representante del Partido Popular. Bueno, por eso te digo, la situación tenía que estar madura desde el punto de vista legal. No existe una visión, existe un planteamiento. Cuando tan pronto el doctor Bernier cobra conocimiento de la situación, el planteamiento fue rápido, fue dirigido específicamente. ¿Y eso es que sí, que tenía que haberlo hecho o que no? El cambio de reglas a mitad de camino. Bueno, su planteamiento es que sí que es correcto o que no. La visión de cambiar las reglas no. Las reglas que existen son las disposiciones de ley aplicables. Tan pronto, para ponerlo desde perspectiva cronológica. Mire, que quiero que lo entienda que la persona que está escuchando afuera. Claro, tan pronto el doctor Bernier cobra conocimiento de la situación, de requisitos, de los planteamientos legítimos de estos aspirantes, realiza una expresión pública en el sentido de que le parece oneroso esa cantidad y de endoso, y conforme a eso responde los tribunales de justicia y la Comisión Estatal de Elecciones. Juan Dalmau. Mira, yo pienso que es jurídica y políticamente terrible lo que ha ocurrido con respecto a la determinación de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. En primer lugar, jurídicamente, porque si bien es cierto, como dice Echevarría, las disposiciones de ley están ahí para la interpretación dentro del alcance del lenguaje. Cuando el lenguaje es claro, jurídicamente, no hay espacio para interpretación, ese es el que aplica. Como han dicho ya líderes del Partido Popular, como mencionó el secretario Aponte, y como ha planteado el comisionado del PIB, el lenguaje, aunque uno discrepe de él, el lenguaje está claro y por lo tanto no le correspondía a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones cambiarse el lenguaje de acuerdo a un capricho interpretativo de ella. Por eso yo menciono el tema de la unilateralidad. No le correspondía. No le correspondía jurídicamente hablando, pero políticamente hablando, y cuando digo políticamente me refiero con P mayúscula. El peligro de cambiar las reglas a mitad de camino. El peligro, no solo por aquellos que no participaron del proceso porque había unas reglas y ahora que se cambian podrían querer aspirar y participar del proceso. El peligro de sentirse que porque uno tiene mayoría puede cambiar las reglas de juego porque le conviene. El peligro de que se aplique a uno sí y otro no. Yo escuchaba al comisionado electoral del Partido Popular darse de golpes en el pecho como portavoz precisamente del presidente del Partido Popular, David Bernier, de que esto es un acto democrático, de que el señor Vargas Vidal recoja solamente 3,000 endosos, porque eso era razonable para ser candidato por acumulación en toda la isla y que la licenciada María Lourdes Guzmán, que era candidata de un precinto, el precinto 4 de San Juan, tuviera que recoger 1,600 endosos, más de la mitad de los 3,000 de Vargas Vidal que acumula en toda la isla y ella en un precinto, y que eso era razonable y que eso era democrático. Ese doble discurso es el que crea el peligro político de que en el futuro, hoy están en mayoría los que están en mayoría, pero mañana ¿qué? ¿O qué ocurrió en el pasado cuando otros estaban en mayoría y también cambiaron las reglas de juego? Es que mañana la presidenta de la comisión puede interpretar que para que un partido político quede inscrito en lugar de un 3% de los votos a la gobernación, que sea un 10, porque a ella le parece que el 10 es un número redondo en vez de un 3. Es un número impar. O sea, ¿qué es esto? O sea, no se puede establecer reglas leoninas a mitad de juego que afecten la estructura democrática mediante el cual todos empezamos bajo las mismas reglas. Echevarría y Aponte quieren hablar. Aponte. Julio, básicamente escucho a Echevarría de que Bernier tuvo conocimiento de y habló. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras estuvo en la Secretaría de Estado y se discutió la enmienda a la ley electoral, él no escuchaba. Por el otro lado, él habló y la presidenta de la comisión entonces obedeció. Entonces fue una determinación política que ella entendió que era instrucción del presidente del Partido Popular. Porque hay una interpretación en derecho y una cosa es, la Constitución de Puerto Rico es clara. Dice que el Poder Legislativo evalúa, estudia y aprueba leyes. Que el Ejecutivo, y en esta medida la Comisión Estatal de Elecciones pasa a ser, como quien dice, del Ejecutivo, cumple y hace cumplir las leyes. Y cuando existe discrepancia en la aplicabilidad de alguna,
El judicial entonces toma determinación. Pero ¿qué hizo la presidenta de la comisión? Tiró por la borda el orden constitucional, legisló, interpretó e implantó. Eso no es así. Echevarría, lo que plantea Ponte es si la presidenta está actuando como miembro del Partido Popular Democrático o como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, me parece a mí que una expresión no solamente del presidente del Partido Popular Democrático, sino del pueblo, fue en el sentido de que el requisito que se le está imponiendo a este candidato al Senado por independiente, el doctor Vargas Vidó, era irrazonable. Y desde ese punto de vista se expresó legítimamente, se expresó con contundencia. Y la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones tomó la determinación. Existe el planteamiento, escuchado el planteamiento dirigido a cuestionar la habilidad, la posibilidad legal de interpretar, pero esto es derecho administrativo. Nosotros, desde el punto de vista legal, se hizo una expresión, una manifestación contundente de lo que entendemos que es justicia. Y si eventualmente se resolvió conforme ello, por parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, será el tribunal el que dirime esa situación. Pero el presidente del Partido Popular Democrático, David Maliel, se expresó en lo que entendemos que es legítimo, que es lo adecuado, que es lo razonable para la participación de nuestro... Claro, y con respecto a la presidenta, no actuó bajo instrucciones de su presidente del partido, ¿o sí? La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones tiene su propio... ¿Qué es el planteamiento de Aponte? Bueno, en algún momento se coincidió, porque me parece que no solamente ellos coincidieron en ese momento y lo hicieron público de manera responsable, sino que coincidió el pueblo de Puerto Rico con una determinación y eventualmente será el tribunal el que resolverá si es válida esa interpretación de la presidenta de la Comisión Estatal. Annelise Sánchez del PPT. Mira, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es completamente irrazonable esa cantidad de endosos. El problema es que ahora el Partido Popular pretende decir que no se habían dado cuenta y que ahora es que se dieron cuenta, cuando pueden ir a las transcripciones y hubo una discusión y aquí hay dos alternativas. O había una discusión entre dos o tres y los demás estaban perdidos haciendo otras cosas y no estaban pendientes, y eso tiene unas implicaciones bien serias sobre lo que está pasando en nuestra legislatura, o en realidad se dieron cuenta, pero no les importó. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál de las dos opciones? De verdad que está difícil, no sé. A veces me da la impresión de que no están ni pendientes de lo que está pasando allí. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. Regresamos en breve. Estamos conversando.